quiero, como introito, voy a decir que voy a intentar hablar en español, pero pido alguna comprensión porque pues no, el español no es mi habla materna, no es mi habla de trabajo, claro, ni habitual, y por eso puedo tener alguna dificultad en no saber emplear algunas palabras que sean las más convenientes, y por eso pido vuestra comprensión. Voy a hablar español porque creo que facilita la comunicación y podrá ser mejor entendida. Yo creo que hay apenas 3 o 4 personas de lengua portuguesa. Pido disculpas a mis amigas fiscales de Angola, pero creo que será mejor así. Quería también, antes de empezar, de agradecer a la Fiscalía General de Cuba, también por la invitación, transmitir también que me ha pedido la fiscal general de Portugal, que estuvo aquí en este mismo encuentro hace 2 años y que transmite también sus cumplimientos a la Fiscalía General de Cuba. Agradezco la invitación y además, pues, enhorabuena por esta organización, que es tan compleja, y también los agradecimientos por la calurosa recepción que hemos tenido. Voy a hablar de un instituto, suspensión provisoria de proceso penal, que creo que también existe en otras jurisdicciones, y voy a hablar por qué. Porque es un instrumento que en los últimos años ha tenido un gran desarrollo en Portugal, lo que no pasaba hace 10 años atrás, y que es un instrumento que nos facilita mucho cuando tenemos, como en Portugal, en el ejercicio de la acción penal, el principio de la legalidad, quiere decir que, como sabemos, cualquier noticia del crimen tiene que haber un proceso, y no tenemos, como en otros sistemas, la mayor parte anglosajónicos, el principio de la oportunidad. Y eso nos plantea un problema, porque nuestros recursos son limitados, recursos humanos, fiscales, y el Ministerio Público pues tiene que perseguir a todos los delitos. Y se ha hablado aquí mucho ayer de mañana, hoy de mañana, de corrupción, de crímenes altamente organizados, y que suponen que tenemos que tener recursos para estas investigaciones y esas persecuciones penales que son difíciles, que muchas veces no pueden estar a cargo de un solo fiscal. Nosotros en Portugal no utilizamos el termo fiscal ni Ministerio Fiscal, utilizamos Ministerio Público y procuradores, pero aquí lo utilizaré indistintamente. Y por eso, en esas más complejos investigaciones, tenemos que tener, ya no es una investigación para un solo fiscal, pero para un conjunto, un equipo de fiscales, y además muchas veces que sean de jurisdicciones diferentes. Hoy en día, una investigación compleja, económica, financiera, requiere especialistas, fiscales especialistas en el penal, pero también en el administrativo, en el civil, etc. Además, en Portugal, el Ministerio Público está en todas las jurisdicciones. Lo penal, claro, que es su función y trabajo principal, pero también en familia y menores, en el laboral, en administrativo, civil y en los supremos hasta el Tribunal Constitucional. Pues esto supone un gran trabajo y
tenemos que hacer también en el sistema judiciario aquello que utilizamos los juristas mucho, que es el principio de la proporcionalidad. Y eso quiere decir que tenemos que tratar lo más importante con los medios más importantes disponibles, pero no podemos tratar la baja y media criminalidad sin dejar de tratarla, claro, de una manera más simple. Está prevista entonces como una principal solución de consenso para trabajar la criminalidad, baja criminalidad y media criminalidad. Es la suspensión del proceso que puede después ir a juicio si corre mal, pero si corre bien, pues el proceso después de un plazo se archivará antes de ir a juicio. Se aplica durante un plazo injunciones o reglas de conducta al imputado en caso de crímenes punibles con una pena de prisión hasta 5 años en moldura abstracta o con otra sanción que no sea de prisión, de prisionamiento, a imputados sin condenas anteriores, y esta medida, la suspensión, es determinada normalmente por impulso del Ministerio Público, por el Ministerio Fiscal, o puede ser también a solicitación propia del imputado o de la víctima. Y requiere, claro, el acuerdo, porque es una solución de consenso, requiere el acuerdo del imputado y, cuando haya de la víctima que formalmente está en el proceso, en los casos en que hay víctima en el proceso. Este instituto, como dice, ha tenido un gran desarrollo en su utilización en Portugal en los últimos años, porque aunque está prevista en la ley desde 1987, o sea, hace más de 30 años, en los primeros años era muy poco utilizado. Y en 2010, hace 6 o 7 años atrás, apenas 10% o menos de los casos en que, en que se ejercía acción penal se utilizaba este instrumento. En este momento, 35% de los casos en que el Ministerio Público ejerce la acción penal, o sea, en que hay un esclarecimiento de la investigación, no solo cuanto a los hechos, pero también cuanto a su autor, pues en 35% de todos estos casos hay la aplicación del instituto. Yo tengo ahí un gráfico. Creo que ese primer gráfico, pues en los 3 últimos años, 2015, 2016 y 2017, se puede ver que hemos aplicado en un total de 34 a 37 mil procesos en que se aplicó la suspensión del proceso antes del juicio. Este es el gráfico tal vez más importante, porque se puede retirar que en más o menos en 2 años, 2016-2017, en que ha habido 100.000, más o menos 100.000 procesos en que el Ministerio Público en Portugal ha ejercido la acción penal, cerca de 35 en un año, 36% en el otro, ha aplicado la suspensión provisoria del proceso. Y en cerca de 54 o 63% ha directamente acusado el imputado o los imputados y los entregó a juicio. Por eso ya pueden ver que más de 1/3 de todo el ejercicio de acción penal
no va a juicio, y lo que es, bueno, no solo para el Ministerio Público, pero para todo el sistema judiciario, porque supone que no va a haber un juicio en más que un tercio de toda la criminalidad esclarecida. Claro, son casos en que hay pruebas suficientes para llevar un imputado a juicio. El otro son apenas los 5 tipos de crimen en que la suspensión provisoria ha sido más aplicada. Por tanto, solo es aplicada cuando la moldura abstracta está hasta 5 años. Pues lo primero será crímenes rodoviarios, conducción con alcohol, cuando es crimen, a partir de una cierta taja de alcohol, claro. Conducción sin habilitación para eso. Crímenes variados de desobediencia. En cuarto lugar, violencia doméstica. Y en quinto lugar, consumo de droga. Pero después muchos otros, pero estos son los que más se han empleado. Este gráfico siguiente será las condiciones que más se han impuesto cuando se suspende un proceso y durante el plazo en que el proceso está suspenso, y lo imputado tiene que tener imposiciones, condiciones que cumplir. Y las que más se han impuesto serán entregadas al Estado o hay instituciones particulares de solidaridad social alguna cuantía. O entonces, en segundo lugar, prohibición de conducir vehículos. En tercer lugar, frecuentar ciertos programas o actividad, muchos de recuperación o otros comportamientos, y en el caso en que haya víctimas, indemnización al Estado, a la víctima. En otro, pues podemos ver que los valores de indemnización que han en esos últimos 3 años correspondientes a indemnización a la víctima en cerca de 3.000 procesos y con los valores que fueron arbitrados en total. Después, seguidamente, los valores que fueron arbitrados en condiciones de suspensión al Estado y a instituciones privadas de solidaridad social. Como ven, también en cerca de 30.000 injunciones en cada año. A seguir, también lo que es importante, el gráfico qué pasa cuando en todos esos casos, cerca de 35.000 que por año son suspensos. ¿Qué pasa? ¿Todos serán archivados después? Claro que no, porque basta haber un incumplimiento y entonces tendrá que ir a juicio, o puede haber el cometimiento de otro crimen durante el plazo y entonces el proceso seguirá para juicio. Pero pueden ver que los años 2014, 15 y 16 andó por cerca de 10% los procesos suspensos que han ido a juicio. Lo que quiere decir que, como ven, en 75% en un año, 78% otro, 78% otro, son procesos que se han archivado sin ir a juicio, y lo que eso representa de ahorro. Después, este es lo mismo gráfico. A un otro siguiente, si puede cambiar. Esto tiene a ver con los crímenes a que fue aplicada la suspensión provisoria. ¿Qué tipo de crímenes? Los crímenes que nosotros tenemos como prioritarios. Porque en Portugal, creo que podrá ser así también, hay una ley que todos los años impone
una prioridad llamada Ley de Política Criminal y que impone que sean prioritarios determinados crímenes. Y no, en la anterior, sí, en esa. Se puede ver que dentro de los crímenes que están como prioritarios legalmente para investigación para el Ministerio Público, los más en que más se utilizó este instituto han sido los crímenes contra la libertad y autodeterminación sexual, 380, violencia doméstica, 4.106, trata de personas, 2, corrupción, 120, blanqueo de lavados, 2, crímenes tributarios, 2.300, cibercriminalidad, 196, un total de 7.000, de los 30.000, 7.000 corresponden a estos procesos prioritarios. Claro que muchos procesos prioritarios son crímenes prioritarios, son crímenes que no son de baja o media y por eso el instituto no se podrá aplicar ahí. Muy rápidamente vamos a ver solo, pues, como dicen, una solución de consenso para pequeña y media criminalidad. Voy a pasar. La suspensión provisoria del proceso es aplicable por determinación del Ministerio Público, que es el titular de acción penal en Portugal. Y por su iniciativa, sí, está bien, claro, perdón, sí, gracias. Por su iniciativa o a pedido del imputado o de la víctima asistente en caso que haya. Lo importante es que, y porque ahora hay mucho más, es porque la ley al principio prevía que el Ministerio podría suspender el proceso. Ahora ha habido una modificación legislativa hace unos años y ahora el Ministerio Fiscal tiene el deber. La ley no dice puede, desde que los supuestos están ahí, pues hay un deber y no un poder es una imposición legal, una opción legislativa de optar por este instituto cuando los supuestos están verificados. Claro, en los crímenes punibles con pena de prisión hasta 5 años o punibles con otra sanción, que no prisión, se considera también aplicable en el caso de concurso de en el caso de concurso de crímenes punible con pena de prisión superior a 5 años, desde que la pena abstracta de cada crimen no exceda los 5 años. Fica excluido, claro, cuando haya un crimen con pena de prisión superior. Aunque el Ministerio Público entienda que en el caso concreto debía imponer una pena concreta más baja. ¿Puede pasar? En los casos en que esos crímenes están indiciariamente cometidos por imputados que no tienen condenaciones anteriores por crímenes de la misma naturaleza o que no tengan beneficiado anteriormente de otro proceso suspenso por crimen de la misma naturaleza. Anteriormente la ley decía apenas que si se tenía cometido un crimen o se tenía sido aplicado ya una suspensión, no podía ser. Ahora no, ahora tiene que apenas es prohibitiva de la aplicación el cometimiento de un crimen de la misma naturaleza. ¿Cómo sabemos el Ministerio Fiscal, el procurador el fiscal cuando va a apurar, cómo se sabe si hay, si no hay, si cometió, si no cometió? Pues por un lado el registro criminal nacional, claro, pero por otro lado la Fiscalía General tiene una base de datos
legalmente prevista de todos los casos de aplicación de suspensión. Y, por tanto, siempre que hay una aplicación de suspensión, se va informáticamente a la base de datos de la Fiscalía, se introduce y después, cuando hay que aplicar, pues se hace la búsqueda para saber si, para aquel imputado, si alguna vez ha estado en un proceso suspenso y qué crimen estaba tratado. ¿Puede cambiar? Bueno, se requiere el acuerdo del imputado y en caso de haber víctima, también de la víctima que esté en el proceso como asistente. Claro, es una solución de consenso y si no hay consenso, si no hay acuerdo, pues no se puede verificar. Estos acuerdos tienen que quedar expresamente escritos. No tiene que haber una audiencia, pero tiene que haber sí un contacto entre el fiscal y las personas. El imputado, si solo hay imputado, o si hay también la víctima, contacto directo con la víctima para que se le explique y que den su acuerdo de forma libre y esclarecida, claro. Bueno, y tiene que haber la concordancia del juez. La concordancia del juez, esto aquí, bueno, hubo mucha controversia porque la ley en su inicio no prevía la concordancia del juez y apenas prevía, como está prevista ahora, que se aplica por despacho del Ministerio Público. Y se suscitó la cuestión, claro, constitucional, de saber si la imposición de estas condiciones o reglas de conducta por el Ministerio Fiscal, aunque siempre con el acuerdo del imputado, porque si no hay acuerdo no hay aplicación de estas medidas, pero aun con su concordancia o con su acuerdo, si esto, bueno, es constitucional o no. Ha ido al Tribunal Constitucional la ley que no prevía la intervención del juez y el Tribunal Constitucional ha dicho que pues podría ser impuesta por el Ministerio Público, como estaba previsto en la ley, con el acuerdo del imputado o de la víctima. No carecía de una decisión del juez, pero sí de su concordancia. Y entonces, pues lo configuró como, está configurado hoy como una condición de eficacia del despacho del Ministerio Público. Y entonces el Ministerio Público lo que hace es, una vez tenido el acuerdo y los supuestos de la suspensión, pues determinan la suspensión y va al juez y el juez tiene ahora, porque la ley mudó, claro, en obediencia al dictamen del Tribunal Constitucional y ha dicho que tiene que haber la concordancia del juez y el juez pues dice concordo o no. Pero el juez lo único que puede decir es eso y el Tribunal Constitucional ha dicho que es una vigilancia formal en el sentido de saber si hay algunas garantías o derechos de las personas y del imputado que estén en crisis en el caso concreto. Pero no puede, claro, no puede decir que modificar el plazo o modificar las condiciones. Lo único que puede decir es que entiende que no garantiza o que no están suficientemente previstas y que en el caso concreto no se justifica. Por eso, es una condición de eficacia, pero la verdad es que puede decir que no y entonces en ese caso tendrá que seguir para juicio. ¿Puede cambiar? Bueno, el supuesto también, que es lo dice la ley y el Ministerio Público tiene que cumplir, que el supuesto de la aplicación de esta medida es la ausencia de un grado de culpa elevada y también
la previsión ex ante de que el cumplimiento de las condiciones y de las reglas de conducta responda suficientemente a las exigencias de prevención del caso, exigencias de prevención especial o general. Por eso tenemos aquí los conceptos indeterminados de aplicación en el caso concreto que el Ministerio Público tiene que hacer. Claro que tiene que ver dos cosas, saber si lo que está indiciado es una actuación con culpa elevada y se entiende que sí, no puede suspender. Puede suspender si es culpa diminuta o mediana. ¿Cómo va a ser eso también? Pues tiene también los parámetros que la propia ley penal indica en las consideraciones de la determinación concreta de la pena, que también habla en el grado de culpa. Y por eso, por un lado eso. Por otro lado, saber si en el caso concreto la aplicación de la suspensión es fundada y es una respuesta suficiente para aquel crimen que ha sido cometido indiciariamente. ¿Puede cambiar? El proceso es suspenso por un determinado plazo, que en todos los casos será de 2 años, con excepción de 2 casos, que es la violencia doméstica y crímenes contra la libertad y la determinación sexual, en que el plazo puede ser de 5 años. En todos los otros, el plazo máximo de ley es 2 años. No hay plazo mínimo previsto y se nota que durante el decurso de este plazo la prescripción del crimen no corre, el plazo de prescripción del crimen no corre. ¿Puede mudar? Como dice, durante ese plazo son aplicadas al imputado condiciones que nosotros llamamos injunciones y reglas de conducta que el imputado debe cumplir. Hay muchas, hay una lista que la propia ley indica de modo, como ejemplo, que cumulativamente o separadamente indemnizar la víctima cuando haya, dar a la víctima una satisfacción moral adecuada, entregar al Estado a instituciones privadas de solidaridad social cierta cuantía, residir o no residir en determinado lugar, frecuentar o no frecuentar, etc. Y la última, o cualquier otro comportamiento especialmente adecuado al caso, o sea, es abierto. Tiene que ser, claro, adecuados, proporcionales y suficientes y debidamente concretizadas. Y no pueden ofender la dignidad del arguido, y eso es una tarea también para el juez que da su beneplácito o no, ver si las condiciones impuestas ofenden o no la dignidad del imputado. El juez que estamos aquí hablando es el juez de las garantías, el juez de instrucción. No es el juez del juzgamiento, del juicio, porque después si el proceso sigue para juicio, no es este juez de garantías, será otro juez que hará el juicio y que será será el que tratará y juzgará el caso. ¿Puede? Bueno, y después de esto, después del plazo, se archiva el proceso sin juicio si las condiciones y las reglas de conducta hubieran sido cumplidas y si el imputado no comete dentro de ese plazo un crimen de la misma naturaleza porque venga a ser condenado, aunque venga a ser condenado después, pero lo que interesa es la data del cometimiento. O entonces, por otro lado, puede proseguir el proceso para juicio si el contrario sucede. Claro que aquí el Ministerio Público puede, no es automático, pues puede haber un incumplimiento mínimo, irrelevante y pues es como nada, se
tenga pasado. Puede haber un incumplimiento significativo que aún se entienda que aún así es de apostar en la suspensión del proceso, pero con modificación de las condiciones, y entonces tendrá que tener otra vez el beneplácito del juez. Si el incumplimiento for grave, doloso o grosero o negligente y se están frustrados los objetivos de la suspensión, pues el caso seguirá para enjuiciamiento. La misma consecuencia si se habrá una condena de larguido por un crimen de la misma naturaleza cometido durante el periodo del plazo de suspensión. Por último, crímenes con régimen específico, en que la ley prevé regímenes específicos. Los crímenes de violencia doméstica, pero estamos hablando apenas de crímenes de violencia doméstica simple, no del tipo agravado pelo resultado, que eso no puede ser suspenso. Y la especificidad es que aquí la suspensión es exclusivamente por iniciativa de la víctima y no del Ministerio Público. Aunque cabe al Ministerio Público controlar si la iniciativa de la víctima es libre, esclarecida y no presionada por terceros. Pero continúa a carecer, claro, del acuerdo del imputado y la concordancia del juez. El segundo régimen específico es la misma, crímenes contra la libertad y autodeterminación sexual de menor, tipo simples, no agravado, porque si no, no puede haber aplicación del instituto. Aquí la iniciativa cabe sí al Ministerio Público, pero tendrá, dice la ley, tendrá que tomar en debida cuenta el interés superior de la víctima. También crimen de corrupción activa, que son los únicos que podrán entrar aquí en este instituto, dentro de que llamamos los crímenes de corrupción lato sensu, crimen de corrupción activa, que es aplicable cuando el imputado denuncia el crimen o contribuye decisivamente para la descubierta de la verdad. Es una medida de carácter premial para arrepentidos, pero solo para los imputados de corrupción activa, no los funcionarios. Y requiere también el acuerdo del imputado y la concordancia del juez. Por último, apenas una curiosidad, crimen de hurto, que puede ser dispensado el acuerdo de la víctima cuando la conducta ocurra, el hurto, en un establecimiento comercial durante el periodo de apertura al público, relativamente a una sustracción de cosas móviles de valor diminuto hasta 100 euros, y desde que tenga habido recuperación inmediata de las cosas subtraídas, a no ser que sea cometido por 2 personas o más. Por eso, esto es muy rápidamente las líneas de ese instituto, que no es por una curiosidad, digamos, técnico-jurídica que vengo aquí a comentar, pero sobre todo porque el desarrollo en su aplicación y una forma que tenemos también de ahorrar el sistema judicial, el enjuiciamiento y la investigación para los casos más complicados. Es todo. Muchas gracias por todo. Damos las gracias al doctor.